Dios te bendiga, Dios te guarde el día de hoy, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos, que Dios bendiga tu ser, tu alma y que Dios te bendiga y te llene de muchas y abundantes bendiciones. Dios es grande y para siempre su misericordia nos está bendiciendo, estamos bendecidos totalmente, su gracia nos ha bendecido, su poder nos ha bendecido. El día de hoy quiero que compartas este contenido, que le des like a esta foto, a este video, que le des like, que comentes en los comentarios, nos dejes tu comentario, tus inquietudes son muy importantes para mí. Yo siempre estoy mirando los comentarios, para mí es muy importante ver cuando ustedes comentan y saber, conocer su perspectiva o su visión respecto a lo que estamos haciendo nos ayuda muchísimo a crear los contenidos que se están creando aquí en este lugar. Su hermano Pastor Miguel Mateo, y ustedes saben, aquí a este horario, 10 de la noche, una bendición inmensa verlos acá. Dios bendiga a todos los hermanos que están entrando, deje su saludito, interactúe, vaya mirando que de lo que usted va poniendo ahí nos va ayudando a poder crear el próximo contenido referente al tema que está en su corazón, de inquietudes. Pronto le haré un tema de preguntas y respuestas. Creo que será muy importante escuchar sus inquietudes respecto a diferentes temas o respecto a un tema en específico, y escucharemos sus preguntas, la tomaremos y responderemos la pregunta suya a través de las redes sociales. Haremos un live pronto respecto a esas preguntas e inquietudes que ustedes quieren saber y que necesitan conectarse con eso para edificación de sus almas. Quiero que en el nombre del Señor Dios le bendiga, abra puertas para ustedes y bendiga su alma con muchas y abundantes bendiciones. El día de hoy quiero bendecirle, quiero dejarle una palabra en su corazón. En el Salmo 139 hay algo poderoso allí. Dios me plasmó algo en mi espíritu respecto a eso, y es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. El conocimiento, la omnipresencia, que es lo que significa el poder de Dios para estar en todos los lugares, y la omnisciencia es la capacidad de Dios para saberlo todo. Omnipresencia y omnisciencia son atributos de Dios. Dios es omnisciente, omnisciente y omnipresente. Todo puede estar en todos los lugares a la vez. Son características de Dios. Los espíritus inmundos no tienen estos atributos de Dios. No pueden estar en todas partes al mismo tiempo, pero Dios es omnipresente. Puede estar en todas partes a la misma vez. Es un atributo de Dios, y voy a tocar estos dos atributos principalmente basado en el Salmo 139, Salmo de David, el capítulo 139, a la altura del verso 1. Y dice: por ser la palabra de Dios, la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi alma y mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Quiero iniciar este hermoso estudio bíblico, o esta mensaje, proyección, como ustedes lo vayan a poner, hablando de la omnipresencia de Dios y la omnisciencia. Dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Dios, cuando hablamos de examinar y de conocer, nada está oculto, nada está oscuro a los ojos de Dios. Dice la palabra: lo mismo le es a Dios las tinieblas que la luz. Lo mismo le es al Señor la oscuridad que la iluminación. Dice él: tú me has examinado, me has conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Aquí está hablando de la omnisciencia de Dios. Dice: has entendido de lejos mis pensamientos. La palabra de la omnisciencia, del conocimiento de Dios de todas las cosas, es muy claro, y lo vemos revelado en la Biblia a través de la palabra, donde Dios les revelaba incluso los pensamientos de las personas a los profetas.
vemos que en el libro de Éxodo, cuando María y Aarón se levantan y dice que murmuran contra Moisés, porque Moisés tenía una mujer cusita o una mujer de piel oscura, dice que ellos murmuraron contra Moisés y Dios habló a Moisés y le dijo, María y Aarón han murmurado y han hablado mal, o sea, ellos hablaron algo en secreto, algo que solamente ellos dos lo compartieron, algo que solamente ellos dos lo sabían, pero el Señor allí le dijo a Moisés, María y Aarón han hablado mal contra ti, te han murmurado. Y eso provocó que María y Aarón recibieran el llamado de Dios y fueran reprendidos porque Dios les reveló en su omnisciencia o omnisapiencia, Dios les reveló a Moisés lo que ellos estaban hablando, porque Dios podía estar en la casa, en el tabernáculo con Moisés y podía estar en la casa de Aarón y María. Dios escuchaba lo que ellos hablaban. Dios incluso escucha nuestros pensamientos. Dios escucha aún los pensamientos que nosotros tenemos más profundos. Dice, tú has examinado mi sentar y mi levantar. Por eso hay personas que necesitan conocer que Dios es un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que tiene un acceso a todo lo que nosotros hacemos. Él está aquí ahora mismo en Dominicana, en este estudio conmigo, pero ahora mismo está en Japón, en Taiwán, en Tailandia, en Estados Unidos, en Nebraska, en Italia, en New Jersey, en California. Dios está en todos los lugares a la misma vez. Sabe lo que están hablando las personas, sabe y conoce los pensamientos de la gente, conoce los pensamientos. Y esta característica del Señor de la omnisciencia la vimos manifiesta cuando Jesús está en la casa de Simón el fariseo. Dice que Jesús llegó a la casa de Simón el fariseo y entró y empezó a cenar. Y mientras está cenando, entró una mujer a la casa de Simón, una mujer que era de la mala vida, y entró con un perfume de nardo puro en un frasco de alabastro. Y ahí entró ella con su perfume. Dice que rompió el frasco y echó el perfume a los pies del Señor. Echó el perfume y empezó a lavar los pies con las lágrimas y a enjugarlos con su cabello. Y dice la palabra que automáticamente se presenta el escenario. Simón mira al Señor y se queda tranquilo y dice dentro de sí, si este fuera un profeta, supiera qué clase de mujer es la que está con él, si fuera un verdadero profeta. Y Jesús le dice, una cosa tengo para decirte, Simón. Habían dos personas, dos deudores, uno debía 10 denarios y otro debía 100 denarios. Dice que el dueño de la deuda llamó al que debía 10 y le dijo, te perdono la deuda. Y el que debía 100 le perdonó la deuda. Y Jesús le preguntó, ¿quién crees que está más agradecido de los dos? ¿El que debía 10 o el que debía 100? Simón le respondió acertadamente, dijo, bueno, pues el que debía 100. El que debía 100 tiene que estar más agradecido. Él dijo, claro que sí, porque el que más se le perdona es el que más agradece. El que más se le perdona es el que más va a agradecer. Por eso nosotros vemos que hay personas que tienen una expresión de adoración, tienen un tipo de expresión mientras están en un servicio que decimos, wow, pero ¿por qué no se calla la hermana? Wow, ¿por qué la hermana solo está llorando? ¿Por qué la hermana está compungida? Porque el que mucho se le perdona, mucho se le agradece. Esta mujer, María Magdalena, había venido, era una mujer de la mala vida y había recibido un toque y había visto la oportunidad de su vida para redimirse, para recibir perdón de pecado con ese acto. Dice que ella ungió al Señor con ese perfume. Esa prostituta, como decimos en el lenguaje popular, esa mujer que era una mujer ramera, fue la mujer que ungió al Señor para su muerte. Lo ungió, lo preparó, fue la mujer que le dieron el perfume. Ella dedicó un tiempo. La Biblia revela, según las costumbres de uso y costumbres judíos, que ese perfume era un perfume sumamente caro, que es un perfume que ungían a los reyes con él. La mujer había dedicado mucho tiempo de su vida y mucho de sus ahorros para guardar este perfume, para poder ungir al maestro. La Biblia dice que él dijo, el que mucho se le perdona, mucho agradece. Le dijo, Simón, yo vine a tu casa y tú no me lavaste los pies. Vine a tu casa y no me besaste. Vine a tu casa y tú no hiciste la reverencia que tenías que hacer. Mas esta mujer desde que entró no ha dejado de secar, de enjuagar mis pies. Ha tomado su cabello y está secando
con sus cabellos mis pies. Esta mujer ha derramado un perfume carísimo solamente para ungirme. Y el Simón se quedó impactado porque dijo, este hombre sabe lo que yo estaba pensando. ¿Cómo este ser sabe lo que yo estaba pensando? ¿Cómo él sabe que yo estaba pensando de que él no era profeta porque permitió que esa mujer le jugara los pies y le lavara los pies con los cabellos? ¿Por qué lo hizo así? Vemos que hay un principio que parte de allí, es que la omnisciencia de Dios, el conocimiento elevado de Dios acerca de las cosas, el conocimiento profundo del Señor de las cosas, es que se puso de manifiesto y se puso en relieve allí frente a Simón el fariseo y su familia y todos los que estaban en la mesa. Esa manifestación de esa mujer, y Jesús la miró y le dijo, vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. El Señor la perdona y le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor, para que no venga un problema sobre ti. El Señor tenía una constante para decir a la gente, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Hay gente que nosotros decimos a veces, estaba destinado ese hermano a que le pasara eso, estaba destinada fulana a morir así, estaba destinado ese muchacho a morir de esa manera. Era el destino, era el deseo de Dios que a alguien le ocurriera una catástrofe. Dios es tan malo así para que a la persona le pasen cosas malas que cuando una persona no le sirve a Dios o se aparta, le pasan cosas extrañas, hay un principio ahí que observar. Jesús le decía, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Incluso cuando sanaba a la gente, le decía, vete y no peques más para que algo peor que eso no sobrevenga sobre ti. Se lo dijo al ciego, le dijo, vete, no peques más para que no tengas algo peor. O sea, algo peor representa para que no venga la muerte, para que no venga una catástrofe, porque el pecado, cuando tú eres liberado, tú eres salvado, tú eres redimido por Dios y te apartas de Dios, estás expuesto a que te ocurran cosas peores a las que una vez te ocurrieron. Estás expuesto de alguna manera a que te ocurran situaciones, que lleguen situaciones a tu vida que sean peores que la primera. Por eso quiero que ustedes sepan esto, marquen eso en su historia, en su vida, en su alma, que nosotros tenemos que conocer que cuando somos perdonados, somos salvados, tenemos que cuidarnos porque algo peor puede venir. No es que todo está predicho, sino que hay consecuencias, hay causa y hay consecuencias. Hay cosas que ocurren cuando no obedecemos a Dios. Dice ahí, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes. El versículo 4 dice, aún no está la palabra en mi lengua y ya tú la sabes. O sea, Dios, antes de que tú vayas a decir la cosa, ya el Señor la sabe. Antes de que tú vayas a decir algo, ya el Señor lo sabe. O sea, la omnisciencia. La omnisciencia es la plenitud de la que se alimenta el don de ciencia. El don de ciencia es ese don que opera cuando un profeta te llama y te dice, ahora mismo tú dijiste que ibas a hacer esto. Esa es la palabra. O sea, ahí dice, aún no está la palabra en tu lengua y ya Dios la sabe. Hay cosas que tú la dices en tu intimidad. Hay cosas que que tú le dices en tu corazón. Hay palabras que tú no se las dices a nadie, que solamente tú en tu corazón, en tu intimidad, que solamente tú en tu espíritu se las has dicho al Señor. Y allí es donde el Señor poderosamente se manifiesta, porque te dice públicamente algo que tú no lo habías compartido con nadie, algo que solamente estaba en tu espíritu, y te deja entender que Él está pendiente a tu pensamiento, que Él está pendiente a las cosas que tú piensas, que Él está muy pendiente y muy conectado a nuestros pensamientos. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hablando él de esa manera de Dios rodearnos, de que Él nos conoce desde antes de que lleguemos a esta realidad. Ya Él nos conoce, ya sabe qué somos, lo que íbamos a hacer, lo que iba a pasar con nosotros, incluso con quién te ibas a casar, cuántos hijos ibas a tener. Eso está en la presciencia de Dios, eso está en la omnisciencia de Dios, ese conocimiento de todas las cosas que van a pasar contigo. Ya eso está en el conocimiento de Dios. Y eso ya está en la presciencia de Dios o en la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todo lo que va a ocurrir en un año, en un mes, en un día,
en un siglo, todo lo que va a ocurrir, ya Dios lo sabe. Él conoce todo, Él sabe todas las cosas. Y dice el verso 7, muy impactante para mí y muy poderoso, porque dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Eso me revela mucho la historia de Jonás. Jonás dice la palabra que como profeta Dios le da una palabra: ve a Nínive y pregona contra aquella nación que en 40 días será destruida. Nínive es una ciudad que era capital de Siria. En aquel momento Dios quería de alguna manera enviarle el juicio a esa nación, y Jonás era el profeta del momento, el profeta que Dios escogió para llevarle ese mensaje a Nínive. Pero vemos que allí, en ese tiempo donde el profeta Jonás va a llevarle el mensaje a Nínive, dice la Biblia que Jonás decide no ir a Nínive, sino que dice que bajó, descendió a Jope, el muelle donde estaban las embarcaciones, y compró un pasaje y se fue a Tarsis. Se va a Tarsis y vemos que no hay una intervención divina. Dios no hace nada, porque a veces tú haces cosas y Dios no interviene. Tú te mueves, tú planeas un proyecto, tú compras una casa y Dios no está de acuerdo, pero Dios te permite. Dios deja que tú hagas, que en desobediencia tú hagas lo que tú quieras hacer, que tú te metas donde te quieras meter, que tú hagas el negocio que quieras hacer, que tú te metas en desobediencia, que incluso hay personas que están bajo la atmósfera de Jonás. Hay personas que están bajo la atmósfera de Jonás, viviendo en desobediencia y pensando que Dios no está tomando en cuenta que ellos están desobedeciendo a la palabra. Jonás aquí no ha pecado. Jonás no está en pecado, no adulteró, no fornicó. Simplemente Jonás se fue porque no quería ir a un lugar donde Dios le estaba enviando. No quería ir, y el no querer ir representaba una desobediencia. Y Jonás se fue y dice que pagó su boleto, cogió su embarcación y se fue a Tarsis para huir de la presencia de Dios. Me da pena escuchar que un profeta, un hombre que escuchaba la voz de Dios, creyera que podía huir de la presencia de Dios. Pero a veces la mente se le nubla tanto a uno que uno cree que uno puede huir de lo que Dios le dijo. La mente se le nubla tanto a uno que uno cree que uno puede huir de los proyectos de Dios, que uno puede huir de la asignación, que uno puede salir corriendo y no hacer lo que Dios le envió a hacer. La mente se le nubló a este profeta, un hombre que escuchaba la voz de Dios, porque si Dios le habló, como dice la palabra, era un profeta. Y para escuchar la voz de Dios era un hombre de revelación, era un profeta. Y cuando hablamos de profeta en la antigüedad, hablamos de gente que conocía la voz de Dios, gente que tenía un contacto con la palabra de Dios. Y este profeta se nubla. Mire qué nubló a Jonás, que es la enseñanza más grande que me da Jonás. Lo que nubló a Jonás, amados hermanos, fue el sentimiento. Jonás tenía un sentimiento porque los ninivitas le habían hecho mucho daño a los hijos de Israel. Los ninivitas le habían hecho daño a los hijos de Israel, habían hecho daño a Israel muchas veces, habían invadido Israel. Entonces Jonás sabía como profeta que cuando Dios estaba enviando un mensaje era porque quería el arrepentimiento. Jonás sabía como profeta que cuando Dios quería enviar un mensaje a un pueblo era porque quería el arrepentimiento, quería salvar. Porque cuando Dios iba a destruir, vemos que a Sodoma y Gomorra Dios no le envió mensaje. Simplemente Dios envió el ángel, los ángeles sacaron a Lot y a su familia y la destrucción llegó. Hoy no hubo mensaje, ni advertencia, ni nada, simplemente llegó destrucción. Cuando Dios envía advertencia es porque quiere salvar, porque está considerando salvar, porque quiere salvar, quiere que alguien se arrepienta. Eso significa cuando Dios está enviando algún tipo de mensaje a un lugar. Ahora, Jonás tenía un sentimiento, y el sentimiento es un obstáculo dentro del ministerio profético, porque el profeta nunca puede mezclar el sentimiento con lo profético. Nunca puede mezclar lo que Dios te dice con lo profético. Tiene que tener precaución, porque lo profético es lo profético y los sentimientos van muy alejados de lo profético. Jonás en sus sentimientos se levanta, se va a Tarsis, toma su barca y allí se va. Y dice que se fue y se echó a dormir. Dice que él pensó que huía de la presencia del Señor. Y dice que de repente se levantó una tempestad en el mar. Se levantó un viento. Y dice que Jehová provocó una tempestad porque Jonás no quería llevar el mensaje. Y Dios se puso entre ceja y ceja que era Jonás. Porque Dios
es así. A veces Dios se pone entre ceja y ceja que alguien tiene que hacer algo. Y cuando Dios dice que es alguien, Dios dice que lo va a hacer, Dios te agarra y te lleva. Y cuando Dios dijo que eres tú, eres tú. Y son cosas de Dios. Cuando Dios escoge a alguien para un proyecto y dice que es contigo. Tú no te le puedes escapar a Dios de ese proyecto, de eso que Él planeó. Y ahí vemos como Jonás está durmiendo, se arma la tempestad. Y dice que mientras Jonás duerme, los marineros estaban tratando de resolver, de arreglar la barca, de resolver el problema para poder seguir navegando. Pero dice la Biblia que el capitán, caminando, encontró a Jonás y le dijo: ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí, dormilón? ¿Por qué duerme? ¿Por qué está dormido? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el profeta Jonás se despertó. Y cuando se despertó, fue y miró la tempestad. Y dice que ellos echaron suerte a ver por qué venía la tempestad, por qué era el mal. Si ellos salieron en buen tiempo, había un sol radiante seguramente cuando salieron. ¿Por qué la tempestad? Dice que la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás le habló y les dijo: yo soy hebreo y sirvo al Dios de Israel. Y Dios me envió a hacer una encomienda y yo he desobedecido. Ahora pues, láncenme de la barca para que el mal se les aquiete. Dice que ellos resolvieron todo para no tirar a Jonás de la barca. Hicieron todo para no arrojarlo de la barca. Tiraron el equipaje, tiraron todo, valorando la vida de Jonás. Porque ellos, cuando él le dijo que era profeta de Dios y era hebreo, temieron. Mira el temor y el valor que tenía la gente cuando veía a un profeta cerca de ellos. Dice que ellos tuvieron temor porque supieron que era un profeta. Hoy cualquiera habla de cualquier hombre de Dios como que no está hablando de nadie. Hoy cualquiera menciona a cualquier profeta e insulta a cualquier hombre de Dios como que no fuera nada. Se le está faltando el respeto a los hombres de Dios en muchas cosas. Antes se respetaba a los profetas, incluso un hombre en desobediencia, porque él se lo dijo: yo estoy en desobediencia. Y ellos no quisieron arrojarlo de la barca. Tuvieron cuidado. Hay gente que hablan de cualquier manera, hablan de cualquier forma. Por eso el mismo Dios le dijo a Labán: ten cuidado si habla decomedidamente acerca de Jacob. Ten cuidado como tú hablas de Jacob. O sea, hay gente que pueden estar como estén. Cuidado, usted cuídese cómo habla. Porque ciertamente hay un ungimiento, hay un manto, hay una unción sobre una gente. Y tú tienes que tener cuidado cómo tú hablas de ese hombre. Aunque tú lo veas en desobediencia, aunque tú lo veas como lo veas. Ten cuidado cómo te refieres a él, porque hay un manto sobre él. Eso mismo pasó con David y con Saúl. Dice la palabra que David no se atrevió ni siquiera nunca a tocar. Decía: líbreme Dios de tocar al ungido. Pero el ungido que David está mencionando, lo está buscando para matarlo. El ungido, si lo encuentra, lo mata. Si lo tiene cerca, lo mata. Pero David dice: líbrame Dios de yo matar al ungido de Dios, refiriéndose al respeto de lo que tiene que ver con alguien de Dios, o un profeta, o un hombre ungido. Lo que significa respetar al hombre ungido, a los profetas, a los hombres ungidos, que se merecen el respeto o el mayor respeto de la gente de Dios. Se merecen el respeto de los profetas, se merecen el respeto de los ungidos y se merecen el respeto de los hombres de Dios. La Biblia dice que ellos resolvieron todo y dice que al final decidieron arrojar a Jonás de la barca. No quisieron, le pidieron perdón a Dios, se arrepintieron y arrojaron a Jonás. Y cuando lo arrojaron, dice que automáticamente se aquietó el mal. Y ahí mismo Dios preparó un pez, se tragó a Jonás y Jonás llegó a lo profundo del mar. Y ahí estaba Jonás y dice que Jonás clamó en el vientre del pez. Jonás clamó en el vientre del pez. Hablando de dónde podemos huir de la presencia. ¿Dónde vamos a huir? ¿Dónde vamos a huir del proyecto de Dios? Del propósito. ¿Dónde tú puedes huir? ¿Dónde me puedo yo esconder del propósito de Dios? Me puedo esconder, puedo buscar un lugar. ¿A dónde huiré? Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde puedo huir del Dios que es omnipresente? ¿Dónde puedo huir? Me voy de una iglesia huyéndole al plan de Dios, me voy de aquel lugar, me voy de una ciudad, de un país, y ahí el mismo Dios, la misma presencia que está en Estados Unidos, está aquí en Dominicana. ¿A dónde huiré? ¿A dónde me esconderé? Hay personas huyendo de la presencia de Dios. Hay hombres huyendo del plan, del propósito, del proyecto, huyendo del llamado. ¿A dónde huiré de la presencia de Dios? ¿Dónde me esconderé? ¿Cuál es el lugar para yo esconderme? Dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirá, aún la noche resplandece alrededor de ti, y aún la tiniebla no encubre de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hablando David, de los momentos que tú quieres huir, que tú quieres abandonar el proyecto de Dios, que tú dices, ya no puedo más. Pero si Dios te formó, Dios te conoce en tus entrañas, Dios conoce tus entrañas, Dios conoce cada célula en tu cuerpo, Dios conoce cada parte en tu ser, Dios conoce todo lo que está dentro de ti. Dios te conoce, me conoce a mí y te conoce a ti. Dice ahí, porque tú me formaste y tú formaste mis entrañas, o sea, mis órganos son formados por ti. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, o sea, tú me diste forma. David tenía una profundidad, un conocimiento acerca de lo que era Dios, que él no podía huir. Hay gente que cree que puede huir del propósito, huir del llamado. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No podemos huir porque Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Dice, te alabaré porque formidables y maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Mi alma sabe quién es Dios. Alguien va a decir, va a escribir, mi alma sabe quién es Dios. Mi alma sabe quién es Dios. Mi alma lo sabe. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien es que en oculto fuimos formados y entretejidos en lo más profundo de la tierra. O sea, nosotros cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre fue en lo oculto. Nadie ve como, nadie puede ver, porque los vientres no son transparentes, los vientres están cubiertos y nadie puede ver dentro del vientre cómo se forma, pero Dios vio adentro de nosotros en lo profundo, vio cómo Dios nos formó ahí en lo profundo. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron hechas y fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Dice que Dios lo formó y mi embrión, cuando habla del embrión, habla de esa primera parte del hombre cuando no está formado, cuando David se está refiriendo a ese esperma y ese óvulo que se fecundan, donde allí no hay dedo, ni hay mano, ni hay pies, sino simplemente una bola, una pequeña burbuja de sangre que se está formando, una célula, ¿verdad? Que se está formando el óvulo junto con el esperma. En esa formación, dice él, ahí me vio Dios, ya ahí Dios me conoció, ya ahí Dios sabía mi nombre, ya Dios ahí me conocía, ya Dios ahí conocía mi destino, ya Él sabía lo que iba a pasar conmigo. Dice, todas aquellas cosas que fueron dichas estaban escritas en tu libro. Ya Dios escribió un guión. Yo estoy viviendo solamente el guión que Dios escribió y trazó acerca de mí. David dijo, yo, gloria a Dios, simplemente estoy viviendo el guión que Dios escribió. Dios escribió un guión y yo estoy viviendo el guión. Yo estoy viviendo lo que Dios escribió acerca de mí. No sé si alguien va a entender lo que diga. Estoy viviendo en este guión, porque cuando Dios escoge a David, la palabra que Dios le da a Samuel, dice, yo me he provisto de un rey, yo me he conocido, he provisto de un rey conforme a mi corazón. O sea, ya ahí Dios vio y sabía el corazón de David y conocía a quién estaba llamando. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron hechas y fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuán precioso son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. O sea, tú te duermes y Dios está contigo. Despierto y aún estoy con Él. David tenía una plenitud de la presencia de Dios, una plenitud, una comunión. Y él dijo, yo despierto y aún estoy contigo. Cuando despierto, ahí estás tú conmigo, ahí está tu presencia. Tú me despiertas por la mañana, tú me despiertas al amanecer, tú eres que me despierta. Tú me haces despertar por la mañana, despierto y aún estoy contigo. Digo, si yo enumerara tus pensamientos, serían como la arena del mar. Es tan grande la mente de Dios, es tan grande los pensamientos de Dios,
que no podemos enumerarlo. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. David está hablando un contexto más profundo. No odio a Jehová. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enaldezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hablando aquí, examíname, pruébame. La palabra examíname aparece en el Salmo 59, donde dice que David le pidió perdón al Señor por sus pecados. Allí aparece también la palabra examíname, conóceme. Tú conoces todo de mí. Dios conoce todo de mí. Alguien va a decir, pastor, estoy entrando en un conocimiento. Dios conoce todo de mí. Dios sabe, conoce tus hijos, tu familia, conoce todo lo que tú tienes. Dios sabe aún todos los cabellos que están en tu cabeza. Dios conoce cada célula. Dios conoce cada parte, cada poro en tu cuerpo. Dios lo conoce. Dios tiene un control de todas las cosas. Dios controla cada detalle de tu vida. Por eso es mejor ser guiado por Dios. Cuando tú eres guiado por Dios, tú vives despreocupado, porque Dios tiene un guión y todo lo que Él escribió ahí en ese guión acerca de mí va a ocurrir. El único que cambia el guión soy yo cuando no obedezco, cuando no creo a la palabra, cuando me convierto en un rebelde. Entonces yo me salgo del guión y Dios tiene que traerme otra vez. Y hay cosas que pasan dentro de mi vida que no son culpa de Dios, que Dios no la trazó para que ocurrieran, sino que la desobediencia y a veces la mala formación de nosotros provoca que se creen situaciones. Por ejemplo, la citada situación de Jonás. La Biblia no hablara de que Jonás se lo tragó un pez, y Jonás alteró la historia de lo que iba a pasar proféticamente con él, porque él se levantó en desobediencia y se fue. Hay gente que están viviendo en una alteración, diciendo estoy en un proceso. Cuidado, si tú estás viviendo en una alteración, si tú por tu desobediencia estás viviendo en una alteración y estás llamando a la alteración proceso y estás llamando a la alteración desobediencia. Hay gente que han hecho muchísimas cosas malas, se han metido en lío con Dios, han hecho cosas y dicen, ay, porque es un proceso, yo he peleado batallas. No, ten cuidado. Ten cuidado. Que Dios te haya dado la fuerza después de que tú cometiste la desobediencia, porque Jonás quizá testificó que él estuvo en el vientre del pez, que lo más grande que él le pasó, que él no sabía dónde estaba el oxígeno, que podemos decir lo que sea del pez, que él cayó, que él no sabe cómo estaba ese oxígeno, que él respiraba ahí abajo, que él pudo hablar con Dios, que él oró, que él no sabe cómo los ácidos del vientre de ese pez no lo consumieron. Bueno, que científicamente no se explique, eso es otra cosa. Pero de que eso fue provocado por una desobediencia, ya son otros 500, otros 20 pesos, como dice mi mamá. Son otros 20 pesos eso. Entonces, quiero que usted entienda eso, porque a veces estaremos viviendo en una alteración creyendo que estamos en un desierto. Y fue una alteración. Y una cosa es cuando tú haces cosas malas y alteras la voluntad de Dios. Y otra cosa es cuando Dios te está guiando. Porque cuando desobedecemos y hacemos lo que queremos y cometemos errores, entonces se crean alteraciones y retrasos. A Jonás, que era más fácil ir, tomar la barca, irse a Nínive, pregonar, dar la palabra tranquilo, volver a su ciudad, obedecer a Dios, ya se evitaba la tempestad, se evitaba que lo tiraran del mar, porque lo tiraron para abajo. Él no sabía, Jonás ahí no sabía lo que iba a pasar. Cuando Jonás lo tiraron para abajo, Jonás no sabía si iba a vivir o iba a morir. Él no sabía. Él simplemente dijo, bueno, se acabó todo, lo tiran para el mar. Y el mar, gravemente, donde no se podía nadar, un mar que estaba totalmente descontrolado, una tempestad en el mar. Pero Dios en su misericordia lo salvó. Y eso que vemos ahí en la historia de Jonás son alteraciones que sirven para testimonio, que se plasmaron en la Biblia para testimonio, pero eso fue una alteración. La historia no tenía que ser así. Las cosas no tenían que ocurrir así. Dios hizo que obrara para bien, pero no tenía que ser así. Hay cosas en tu vida que están pasando por desobediencia, porque tú no has atendido al llamado, porque tú has alterado el diseño, y eso ha provocado una batalla espiritual en tu vida. No ha sido la voluntad del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Hay que tener mucha precaución
porque Dios es el que sabe, Dios es el que tiene el dominio y que tiene el control en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda buscarnos a través de todas las redes sociales. Únete como colaborador. Suscríbete al canal de Excelencia Cristiana. Dios está dando una palabra muy fuerte. Algo grande está ocurriendo aquí. Dios está obrando y está trayendo una palabra de conocimiento, de revelación a mucha gente. Dios te bendiga. El día de hoy quiero que sea bendecido. Que Dios bendiga a tu familia, a los tuyos, a tu casa, a todos los que están contigo. Que tú recibas bendición. Y que tú seas bendición en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a tu casa, a tu familia y a todos los tuyos, de ahora y para siempre. Amén. Búscame en todas mis redes sociales como Pastor Miguel Mateo, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Búscame por ahí. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo. Shalom.